En el capítulo anterior, nuestro protagonista, luego de haber peleado fuertemente contra el ejecutor, cae rendido desmayado, y la tipa peliblanca simplemente lo observa y medita qué es lo que haría a continuación. Esa agente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, un creador de artefactos que descubre los recuerdos del futuro con los cuales tendrá que actuar y evitar que lo atrapen, pues había alguien acechando entre las sombras. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. Ahora cambiamos de escena y nuestro protagonista finalmente comienza a recuperar la conciencia. De repente, el sol está fuerte en lo alto. Cuando nuestro prota se da cuenta, estaba acostado en un sillón. De inmediato se impulsa, levantándose y mirando alrededor, preguntándose dónde estaba. ¿Acaso lo había movido allí mientras él estaba inconsciente? ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Sin embargo, sorprendentemente, se sentía cerca de su pico, con bastante cantidad de maná en su cuerpo. Estaba tan agotado que debería haber estado postrado en cama durante una semana, y sin poder mover ni un solo dedo. Sin embargo, ahora se sentía completamente renovado, sin mencionar que tenía ataduras de restricción en sus manos. Y es entonces cuando la rubia o peliblanca finalmente le habla, diciéndole que estaba muy segura de lo buena que era su condición física, aunque no estaba completamente segura. Por lo tanto, había tomado las medidas que podía. Sin embargo, le debería avisar si sentía alguna molestia o algo fuera de lugar. El prota le dice que se sentía casi bien gracias a ella, pero antes que nada quería agradecerle por ayudarlo y tratarle, pero luego le pregunta por qué lo había atado. La mujer, dejando la tacita de té sobre una mesa, le dice que a partir de ahora quería que él responda a sus preguntas con la mayor claridad posible. Mirándolo directamente, le dice: Señor Shin Yuseon, ¿por qué estabas allí con esa gente? Y luego, mientras acerca sus manos a su taza, le dice que aceptaría cualquier pregunta que haga luego de que ella responda eso. Nuestro prota analiza cómo la chica ya sabía su nombre, así que finalmente se da por vencido y asiente. Después de todo, nuestro protagonista tampoco necesitaba que le dijeran su nombre para saber quién era la mujer que estaba frente a él. Ella era Wu Hien, una santa de clase S que era ampliamente conocida entre el público, no solo entre los cazadores, y también la líder del gremio, Hyunmo. Sin embargo, ese mismo era el problema, porque en los recuerdos que recibía de las regresiones pasadas, el gremio Hyunmo no era uno de los tres grandes gremios. El concepto mismo de los tres grandes gremios se perdió un poco en las vidas posteriores. Era prácticamente un espectáculo entre esos dos hombres, los líderes del gremio Shinwa y del gremio Overkill. Pero también había otro gremio llamado Soul Link, pero en lugar de ser un competidor igual, estaba más cerca de un escalón por debajo del gremio Shinwa y Overkill. Pero actualmente, el gremio Hinmo es diferente. Es uno de los tres grandes gremios que hizo honor a su nombre incluso contra los gremios Overkill y Shinwa. La diferencia entre ese mundo y sus recuerdos era tan grande que investigó cómo el gremio Hyunwoo había logrado llegar tan lejos. Y la razón era esa mujer. La mujer entonces le decía que, para resumirlo, ¿acaso nuestro protagonista le había contado que él simplemente regresaba a casa después de sus planes? Nuestro prota pensaba mientras le contaba la historia que ella era el mejor apoyo del tipo curativo, que hizo un progreso milagroso de rango C a rango S. El prota le dice que, mientras le cuenta la historia, que él no estaba junto a los otros, había sido atacado por ellos cuando iba de regreso, pero mientras tanto recuerda que, en su vida anterior, lejos de ser la líder del gremio, ella era meramente un apoyo que se detuvo después de alcanzar el rango B, y no la conocía personalmente, pero habían cruzado algunas veces cuando los gremios trabajaban juntos, y por lo que él recordaba, ella no era débil, pero tenía un aire de dulzura. Definitivamente no era el filo de navaja que es ahora. Nuestro prota no está seguro de por qué su personalidad y habilidades cambiaron tanto, pero no había duda. Ese cambio principalmente benefició a Wu Hien. En ese sentido, tenía todas las razones para sospechar que ella estaba aliada con los cazadores de héroes, pero ella realmente lo rescató y se enfrentó a esos tipos. Finalmente la mujer le dice que quería hacerle una pregunta más, si conocía a ese hombre, al ejecutor. Nuestro prota explica que no era una pregunta que no puede responder, pero le gustaría que esta vez ella primero responda a una pregunta de él. Le dijo que conocía al parecer muy bien a dicho ejecutor, viendo cómo no lo reportó a la asociación y lo había restringido e interrogado allí personalmente. Eso le decía que pretendía seguirle la pista a ella misma. Luego le dice que por qué había hecho eso. La mujer sonríe preguntando si acaso él se atrevía a interrogarla a ella ahora, cuando ella misma le había salvado la vida. ¿Interrogando?, pregunta el protagonista mostrando cómo continuaba atuado. Le dice que él ya no es tan estúpido y ni siquiera podía usar magia desde que él estaba atado así. Él no sabía cuándo podía ella matarlo, así que ¿por qué la interrogaría?
Sin embargo, la mujer, sintiéndose ofensiva, le recalca que no tenía intención de hacerle daño, pero el prota le explica que no puede creer en sus palabras. Es cierto que le había perdonado la vida por ahora y que luchó contra el ejecutor, pero eso solo no era suficiente para que él le diga todo lo que sabía. Es decir, ¿acaso no lo había visto con sus propios ojos? Puede ser que, viendo lo despiadados que eran sus camaradas, sintiera que las cosas no iban bien. Quizás ella había luchado contra el ejecutor para tener una salida, o tal vez todo eso fue preparado desde el principio para abandonar al ejecutor, ganarse su confianza con eso, y luego hacer las preguntas para interrogarlo. De esa forma obtendría información de él. Después de todo, de alguna manera se las arregló para atravesar la barrera que el ejecutor dijo que nadie podría pasar en primer lugar. Si en verdad ella sabía sobre el ejecutor, sabría que sus sospechas no eran mera paranoia. Así que en resumen, si ella no quería respuestas superficiales, debería demostrar que no tiene ninguna conexión con esos tipos. La mujer se queda en silencio durante un momento. Luego, con una risotada le dice que era absurdo pensar que ella estaría en complicidad con esos tipos. Eso era extremadamente desagradable, pero daba igual. Primero, ella le hablaría de sí mismo. Explica que tuvo una hermana menor y su nombre era Woo Ji-jeon, y a diferencia de ella, su hermana era extremadamente talentosa y capaz. Nuestro protagonista de repente recuerda, Woo Ji-jeon, eso era, a menos que sea alguien con el mismo nombre. No, no había duda de eso. Woo Ji-jeon de Fire Lotus. En su vida pasada, esa mujer había sido una de las llamadas héroes o heroínas, así que ella era la hermana de Woo Ji-yen. La mujer continúa explicando que innumerables gremios codiciaban su talento y se habían ofrecido a ello, pero ella rechazó todas esas opciones para unirse. Podría ser porque consideraba que ella era una carga para su hermana, porque ella siempre quería estar unidas las dos. Pero un día, hace 2 años, Ji-yeon volvió a casa emocionada. Si todo iba bien, podría empezar su propio gremio. Eran tan afortunadas, decía mientras empujó un papel hacia ella. Era ganadora de una apuesta sobre una puerta, pero fue una trampa que se llevó la vida de todos los que fueron allí dentro. Nuestro prota dice que esa oferta ganadora debería haber sido una falsificación. Esa puerta debe haber sido una puerta no identificada. Al escuchar que nuestro prota dice eso, de inmediato la mujer se levanta preguntando cómo sabía eso, pero al final no importaba. Y efectivamente, era una puerta no identificada y encima una mazmorra de alto riesgo. Pero aún así, si fuera simplemente una mazmorra, ella podría haber salido. Pero entonces apareció ese tipo. Nos encontramos entonces a un recuerdo donde se encontraba la chica y su hermana, preguntando por qué estaban siendo casadas. Sin embargo, el ejecutor allí decía que al menos deberían ser leales a los miembros del grupo que se fueron antes que ella, y con una mirada bastante hostil, amenazaba con cortarlas con su espada. La hermana de la líder de gremio preparaba una bola de fuego, pensando en que podría defenderse. Sin embargo, el hombre la miraba simplemente, analizando las agallas que tenía, pero con un simple movimiento de su arma era suficiente para acabar con ella. Pero cuando nos dimos cuenta, no había atacado a la chica, sino a la hermana, pensando en primero deshacerse de los estorbos. Y entonces, la líder de gremio explica a nuestro protagonista que esa fue la última vez que vio a su hermana con vida, y entonces por alguna razón estaba viva, y cuando finalmente despertó y empezó a caminar, lo vio. Allí, en donde la había dejado, se encontraba el cuerpo inerte de su hermana. Inmediatamente corrió a su encuentro, sin embargo era demasiado tarde. Su hermana ya había perdido la vida, y el rostro de la que en ese entonces aún no era la presidenta del gremio se llenaba de lágrimas y de horror. Ella le cuenta al protagonista que después de eso hizo todo lo que pudo para volverse más fuerte. Desesperadamente perfeccionó sus habilidades como santa y se unió al gremio Hyun-Mo y ascendió hasta esa posición. En ese momento, sus habilidades no podían ser más patéticas, pero entonces, al borde de la muerte, algo despertó en ella. La única razón por la que salió con vida después de ser empujada por el acantilado fue gracias a la habilidad que despertó dentro de ella. No importaba si era una herida o incluso una muerte médica, siempre y cuando no sea demasiado tarde, la habilidad de curación podría devolverla a ella a la vida. Eso le había dado el estatus y la riqueza más allá de sus sueños más salvajes, pero no la acercó a lo que ella quería lograr finalmente. Ese maldito ejecutor que acabó con su hermana y la identidad de la organización que lo respaldaba, que seguramente estaba todo detrás de eso. Nuestro prota piensa que ella era igual a él, igual que él no pudo hacer nada y solo pudo ver morir a sus camaradas. Sondearla después de haber dicho todo eso no le parecía correcto. Nuestro prota finalmente dice que ahora lo entendía. Se pone de pie, se acerca a ella y le dice que era su turno. Así que nuestro protagonista se sincera y le explica todo lo que pasó. Y una vez más le agradece por perdonarle la vida y se disculpa por haber sido desagradecido.
Ella, sin embargo, dice que no, y que escuchar sobre él, si ella estuviera en ese lugar, también estaría en guardia. Y en esa fase podría sentirse un poco apresurado. Sin embargo, le pregunta por qué no se une a su gremio. Y por supuesto estarían en cierta igualdad de condiciones. Podrían ser camaradas amistosos que podrían trabajar juntos fácilmente. Nuestro protagonista se queda en silencio. Pero es entonces que vemos a alguien aparecer diciendo que no podía dejar que eso pase, cueste lo que cueste. Los dos voltean de inmediato a ver quién había aparecido. Y ese era el líder del gremio, Overkill. Parecía bastante agotado luego de haber llegado hasta allí. Nuestro prota se sorprende, preguntándose por qué de repente él estaba allí. ¿Nonin? Pregunta entonces Otri. Explicaba que no sabía cuál era exactamente la situación, pero no se podía. La mujer dice que nunca pensó que él vendría corriendo, pero ya que también iban en serio, al parecer los dos eran exalumnos del centro de entrenamiento y fueron asignados al mismo grupo, así que puedo obtener mucha ayuda de él. Aquí nos explican que para aquellos que despiertan al inicio, reciben una educación obligatoria básica antes de convertirse en cazadores. Por cada trimestre hay una clase, y en un año hay 4 clases donde los nuevos despertados entran en el centro de entrenamiento, aprenden lo básico sobre cómo usar sus habilidades, manejar el maná y las leyes que todo despertado necesita saber. Sin embargo, la rubia explica que no se vieron mucho después del centro de entrenamiento, pero después de unirse a Hyunmo, se habían podido ver de aquí y allá. Pero bueno, Overkill y Hyunmo habían tenido una relación de cooperación desde hace mucho tiempo. Después de todo, se dice que el ejecutor fue visto durante el último incidente, y desde entonces ha estado apuntando a él, uno de los dos únicos sobrevivientes. Al investigar el paradero del otro sobreviviente, Mundo Jin, así como el suyo, descubrió que el gremio Overkill había puesto sus ojos en él. Sin embargo, había sido un poco sorprendente que no quisieran compartir nada de información de él. Esa había sido la primera vez que Tae-hong le había mentido a ella. Así que parecía bastante interesada, por lo que contactó con Tae-heon preventivamente. Si la parte de Tae-heon estaba espiando cada uno de sus movimientos, o siguiendo cada uno de sus movimientos, eso podría haber causado un serio malentendido entre los dos, así que ella misma le había avisado que Shin Yun-seon se encontraba con ellos. El hombre simplemente dice que no estaba espiando a Shin Yun-seon, y más importante, pedía explicar la situación. ¿Por qué estaba Shin Yun-seon en ese momento y estaba allí con ese gremio? La mujer entonces explica que si recordaba la conspiración de la que le había hablado, lo que les había dicho tanto a él como a Kim Jin-yuk hace tiempo. En ese momento les había dado un resumen de la información y había pedido su cooperación. Cierta fuerza estaba apuntando a los cazadores por una variedad de razones, y necesitaban investigarlos movilizando a los 3 gremios. Era lo que había dicho ella, pero ninguno de ellos había creído. Entendía por qué Kim Jin-hyuk era así, pero incluso Tae-heon dijo que creía que necesitaban más pruebas. Nuestro prota se pregunta cómo, así que esos dos tenían ya información compartida, los maestros de los 3 grandes gremios, pero tenía sentido que necesitaran más información. Ella explica que también por eso lo había llamado allí. Esa cierta fuerza había atacado a Jun-seon allí esa noche, así que ella intervino y frustró dicho ataque, y Shin Jun-seon ahí estaría apoyando con las pruebas lo que había sucedido. De inmediato el líder de Overkill se dirige a nuestro prota, preguntando si eso era cierto ahora mismo. Nuestro prota se lo confirma. Le dice que esa gente lo atacó durante su incursión anterior, ya que atacó entonces. El que atacó fue a buscarlo junto con su colega esa noche. De inmediato el presidente de Overkill le pregunta por qué no se lo había dicho, y es entonces que la otra mujer le pregunta si acaso no entendía por qué. Ella estaba familiarizada con él, y se lo había dicho a ella misma, lo que había experimentado, y aún así él había dicho que era algo difícil de creer, y dejando de lado el hecho de que no le creería, podría ser marcado por la asociación como un traidor o un lunático, así que la carga de riesgo debe haber sido demasiado alta para Jung-seon. Y además, no es que los dos tengan una relación suficientemente estrecha de todos modos. Ella sabía que él había estado en contacto frecuentemente con nuestro prota, pero viendo cómo no había sido capaz de ganárselo era muy obvio. Y es entonces que mira a nuestro protagonista y le pregunta, quería escuchar su oferta a la respuesta de antes, si quería o no unirse a su gremio. Una oferta de gremio, después de todo, no era simple para cooperar. Desde hace 2 años, Wu Hye-jin había investigado innumerables casos de desaparecidos, que ella juzgó porque fueron del partido ejecutor. Un tiempo después de que empezó a investigar, se dio cuenta de la regla que era bastante simple y obvia, en el caso de Overkill y Shinwa, y algunos otros gremios que cumplían las condiciones, por no hablar de los desaparecidos. No hubo errores de rango, o accidentes no confirmados de tipo puerta. Por las condiciones, nuestro prota dice que no cree que sean simplemente por el tamaño del gremio, a gente que incluso tiene influencia sobre los sistemas de asociaciones. Al parecer duda que le importe el tamaño de los gremios, así que quizás a lo que se debe sea a la densidad del gremio. La mujer rubia mira al protagonista y le dice, correcto.
En los casos de gremios que simplemente tenían muchos números, en realidad había una mayor proporción de personas sospechosas desaparecidas, en comparación con los que no formaban parte de un gremio. Y cuando habían personas desaparecidas en esos gremios, a menudo lo encubrían preocupados por la reputación del gremio, por lo que eran un blanco fácil para ellos. Pero fuera de esos casos, ¿acaso habían objetivos?, pregunta nuestro prota. La mujer dice que eso era cierto. Los gremios sin personas desaparecidas, todos poseían un poder organizativo saludable con un maestro de gremio del nivel ranker en el centro. Los lugares con un fuerte poder organizativo, donde incluso, si su escala era pequeña, había un fuerte vínculo entre ellos y se cuidaban mutuamente. Lugares como esos no pasarían por alto las sospechas, no pasarían por alto esas sospechosas desapariciones de sus compañeros. Y a pesar de que no los rastreó abiertamente, tal vez es porque estaba bajo el signo de Hyun Mo, pero tenía la sensación de que la estaban evitando. Pero bueno, tenía sentido, ya que hasta Kim Hyuk era así. Aunque su personalidad era como la conocía definitivamente, él cuidaba de los suyos. Es por eso que fue capaz de liderar el gremio Shinhwa. Pero después de todo, era seguro que estaban evitando esa unidad. Pero por supuesto, ella dudaba que suceda así para siempre. O más bien, podrían ser ellos los últimos en su lista. Pero incluso con eso, si se une al gremio, podría tener un cierto tipo de seguridad entonces. El líder de Overkill asiente diciendo que él estaba de acuerdo con lo que había dicho Nonim. Sin embargo, no había necesidad de que al gremio que se uniera fuera al gremio Hyunmoo. Cuando se trataba de poder de lucha en sí, Overkill estaría un paso por encima de Hyunmoo. Para promover la seguridad de Shin Yun-seon-si, sería mucho más razonable ir a Overkill. Sin embargo, la mujer pregunta si acaso era lo único que necesitaban el poder de lucha, y también estaba olvidando otra cosa. Pero se sentía un poco complicada, o incluso orgullosa de ver cómo había cambiado su compañero, hablando de orgullo consigo mismo. Sin embargo, aún así, ¿por qué no le habían hablado a él del ejecutor? Y digamos que Jun-seon entra en su gremio. ¿Cómo iba a explicárselo a los miembros de su gremio de tan alto poder de combate? Que hay un apoyo que estaba codiciando tanto, y ya que quería reclutarlo, ¿declaremos la guerra a una peligrosa organización secreta? No es que él no tenga la habilidad, pero no era algo a decidir tan impulsivamente. Nuestro prota asiente diciendo que ahora lo entendía y agradece su oferta de reclutamiento. Pero nuevamente, dice que le gustaría dejar en claro algo. No tenía intenciones de unirse a ningún gremio. La mujer parece sorprendida, le pregunta por qué. ¿Por qué creía que eso limitaría sus actividades acaso? Eso. La afiliación a un gremio sería solamente oficial. Sería uno al menos en papel. Debería pensar en eso tan solo como una opción de seguridad para él. Pero el prota explica que estaba diciendo que procurar su seguridad era innecesario, pues solo de esa forma podría él funcionar como un cebo. Después de todo, ella misma lo había dicho. Simplemente el turno había sido pospuesto. Significaba que aunque el gremio Hyunmoo promoviera la seguridad, no los detendría. Y si se unía, la persona que intentarían matar no sería él, sino que matarían a otra persona en su lugar. De esa forma no le quedaba más opción. Más bien, ¿qué pensaban de tenerlo como él? A alguien como él como foco, tenerlo como cebo. Con eso, por lo menos, no solo se centrarían más en él, sino que los demás estarían un poco más a salvo. De inmediato el líder de Overkill le dice que en serio hablaba de asumir él solo la carga y del riesgo en lugar de los demás. Pero el prota le dice que no necesariamente hay que verlo así. Incluso con las capacidades del gremio Hyunmoo no pudieron atrapar ni la cola de esos bastardos después de 2 años. Entonces por ahora todos carecían de pruebas, y de esa forma no podrían esperar la cooperación de la Asociación de Cazadores. Pero mientras lo tengan a él como carnada, podrían predecir sus próximos movimientos, aunque sea por un poco, ¿no es así? Y si hay otro ataque como el de esa noche, podrían atraparlo entonces, o al menos podrían reunir pruebas que harían que la asociación se mueva y muestre su existencia al mundo. La mujer, sin embargo, le dice que para que tome eso en cuenta, ¿de qué estaba hablando? El prota le sonríe diciéndole que ya se lo había dicho, y no había forma de que ellos dos maestros de gremio de los 3 gremios más grandes, no cooperen con él y se queden quietos, ¿no es así? No sabían cuándo llegarían, pero él sabía que ellos irían corriendo de inmediato cada vez que lo contacte. La mujer entonces piensa para sí mismo que lo que estaba diciendo el prota era que incluso si cooperaban, solo él tomaría la iniciativa de avisarlos. Ella no sabría sobre Taehyung, pero él debería saber que no tenía forma de negarse. Entonces el prota le sonríe diciendo que él estaría en sus manos. Y así nuevamente cambiamos de escena. Es de noche en la ciudad. Un hombre se encuentra en un piso solitario mirando a través de la ventana. De repente alguien aparece detrás de él, llamándolo jefe. Esa era la mujer de antes, junto con el ejecutor sin cabeza. La mujer le dice que había ido a informar sobre el trabajo de ejecutor. El hombre encapuchado pregunta si acaso fue asesinado por ese creador. Ella decía que no, aunque las habilidades del creador eran mayores de lo esperado.
Wu Hien traspasó la barrera y después de la batalla el ejecutor se volvió incapaz de ser usado, y ya que juzgó que había peligro de que se filtrara información, se deshizo de él arbitrariamente. Pero al considerarlo lo poco cooperativo e impulsivo que era normalmente, juzgó que en lugar de dejarlo sería mejor prepararlo para usarlo de otra forma. El encapuchado voltea para mirarlos a los dos. Asiente diciéndole a la mujer que entendía. Si ese era su juicio, demostraba que estaba en lo cierto. La mujer sonríe un poco aliviada. Luego el hombre encapuchado le dice que le asignaría al ermitaño y debería usarlo para llenar el vacío del ejecutor. La mujer, sin embargo, quiere replicar diciendo que ella sola podría hacerse cargo, pero el hombre le explica que no es porque dude de sus habilidades, era porque cazar era una tarea muy importante y quería que se haga correctamente, sin ningún fallo. Por eso confiaba en ella y le pedía que haga eso. La mujer, al escuchar que el hombre le estaba pidiendo tal cosa, se sonroja levemente y asiente poniéndose la mano en el pecho, diciendo que haría lo mejor que pueda. El hombre entonces voltea hacia ella, diciéndole que ahora, antes de la introducción del líder del gremio, ese creador tenía alguna característica especial. Por lo que sabía el ejecutor, solo se acercaba activamente a aquellos que le interesaban. La mujer se pone a meditar un poco y dice que lo que era seguro es que, a diferencia de la información de la asociación, él no era un creador promedio. La calidad y competencia de su materialización de armas era al menos de rango A, y usando eso, al menos en batalla fue capaz de presionar bastante al ejecutor. El hombre dice que entonces, así que estaba diciendo que, cuando se consideran las diferencias fundamentales en las clases de apoyo y luchador, él estaba al menos 2 pasos por delante del ejecutor en experiencia y lectura de movimientos. La mujer asiente y agrega también que pasó algo, aunque bastante breve. Él había usado maná corrupto. Al escuchar la palabra maná corrupto, el encapuchado reacciona lentamente o ligeramente. Ella explica que fue bastante diferente a los métodos de uso de maná corrupto que ella conocía. El hombre entonces le pide que repita todo paso a paso, otra vez, que lo repita desde el principio hasta el fin, sin omitir absolutamente nada. Debería contarle todo lo que pasó. El hombre se veía demasiado interesado en lo sucedido y pediría a la mujer que le cuente todo detalladamente. Y es hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia pueden hacerlo a partir del capítulo 30. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.